Mira, el evangelio que se vive actualmente en la República Dominicana, el mayor conocido como el evangelio conservador, como el evangelio RT, el evangelio sana doctrina, que mucho se menciona y que ha tomado una fama muy preponderante y vertiginosa en los últimos días, se debe al tipo de evangelio que trajeron los fundadores del evangelio aquí en la República Dominicana cuando fue traído, de acuerdo a las investigaciones, hacia el año 1917, poco después de la primera intervención norteamericana que se produjo en el año 1916. Fue un evangelio que llegó desde la isla del encanto, dígase la isla de Puerto Rico. Los propulsores del evangelio en primera etapa llegaron aquí por la tierra de San Pedro de Macorís, que para aquella época era una tierra muy próspera por el corte de la caña, próspera por ese tipo de ingenios y de grandes factorías de caña. Entonces la mano de obra extranjera, muchas personas principalmente de Puerto Rico venían a trabajar en esas zafras. Y para esa época se especula que entonces entraron personas de Puerto Rico a traer el evangelio aquí a la República Dominicana y también por la zona de San Francisco de Macorís. Por esas dos vertientes, dígase San Pedro y San Francisco de Macorís. Entonces el evangelio que trajeron fue un evangelio de avivamiento, fue un evangelio de movimiento, fue un evangelio de predicación constante, el mismo que se había vivido en la calle Azusa, para eso del año 1905, cuando el pastor Seymour recibió la revelación del Padre, del fuego, de las lenguas, del Espíritu Santo. Entonces se explotó ese avivamiento allá y llegaron ciertas llamas encendidas a Puerto Rico, se propaga en Puerto Rico el sistema de las asambleas de Dios y de ahí llega a la República Dominicana. Para Europa y en los mismos Estados Unidos ya se vivía también el evangelio, pero no desde esa ventana, no desde ese marco de referencia, sino un evangelio un poco más pausado, un evangelio un poco más céntrico en lo que tiene que ver con la palabra de Dios, un evangelio donde se hacía más hincapié en lo que era la lectura, la meditación en la Biblia, que es la palabra de Dios. Ahí tenemos los metodistas, que eran personas que se encargaban de llevar cultos, pero de manera pasiva. Era un evangelio que tenía un poquito más de acceso a la parte alta de la sociedad y muchas personas vivían el evangelio, pero no de la manera que se comenzó a vivir con el avivamiento de Azusa. En otras palabras, lo que decimos es que la parte del evangelio que llegó aquí a la República Dominicana no fue exactamente esa parte del evangelio estudiosa, ¿no?, que era en la mayoría de los casos llevada por los bautistas allá en Estados Unidos, sino esa parte del evangelio de la unción, del poder y del fuego, que fue lo que vino como resultado de la inclusión de esos hermanos de Puerto Rico que se recibieron ese evangelio allá también por personas que llegaron allá y ese mismo evangelio fue que trajeron aquí. Al traerlo aquí y comenzar a diseminarlo y las personas a ver manifestaciones de Dios, poder de Dios y autoridad de Dios, ellos se enfocaron en un solo pilar, el pilar de la unción y del poder, pero desfasaron o no le dieron tanta importancia o preponderancia a lo que tenía que ver con el manejo de las Sagradas Escrituras, la ética, el protocolo y ese tipo de factores que también forman parte del compendio. Se fue diseminando, las iglesias fueron creciendo bajo esa sola visión, ese código de vestimenta, ese código de expresión, ese código de vivir bajo ese fuego, bajo esa llama, y así se fue expandiendo hasta que se normalizó la idea de que de la única manera que se puede vivir el evangelio es de esa forma, ¿no? Así fueron creciendo las iglesias, así se fueron desarrollando las iglesias, obviando parcialmente lo que es el conocimiento sistemático de las Sagradas Escrituras. El tiempo fue cambiando y con el mismo pasar del tiempo, valga la redundancia, las personas al viajar a Estados Unidos y volver a la República Dominicana comenzaron a vislumbrar que allá habían ciertas diferencias en cuanto a lo que llevar el evangelio, porque aquí se vivía de manera muy conservadora y en Estados Unidos se vivía de una manera un poquito más liberal, si se me permite el término. Entonces, al ver ellos eso allá y darse cuenta de que ellos también tenían la unción y que también tenían el poder, entonces tratan de traer eso aquí a la República Dominicana para dar a entender la otra cara que todavía no había sido demostrada, que todavía no había quedado en evidencia. Cuando tratan de traer esa cara del evangelio aquí, entonces la gente se sorprende y lo que ve es como un antagonismo al evangelio que ya ellos conocían. No era que no existía
no era que no estaba, no fue que vino un cambio muy significativo, eso siempre existió, eso siempre se vio, eso siempre se manifestó. Lo que pasa es que nosotros, al ser un país del tercer mundo y no tener mucha relación, por lo menos las personas pobres como nosotros, no tener mucha incubación o relación con el primer mundo, no habíamos podido ver ese cambio o esa forma de vivir el evangelio como tal, y estábamos acostumbrados a una sola manera. Ahora, cuando tenemos de frente las dos maneras, una manera liberal y una manera conservadora, muchos han considerado que la manera liberal es una apostasía, es algo que no es bíblico según ellos, es algo que no es real, es algo que es incluso hasta de Satanás lo han llegado a tildar. Lamentablemente el caso, porque simplemente es un cambio de apariencia. La esencia en cuanto a lo que tiene que ver con las escrituras, el amor por Dios, etcétera, sigue siendo el mismo. Cuando usted analiza los grandes hombres de Dios que llevaron avivamiento a grandes naciones, como es el caso de John Wesley, como es el caso de Spurgeon, como es el caso de Jonathan Edwards, como es el caso de la misma Kathryn Kuhlman, fueron personas que si llegaban a la República Dominicana en una época como esta, la iban a considerar como personas como personas modernas, como personas mundanas o hasta como personas liberales. Sin embargo, todavía hoy no hemos podido vislumbrar con mucha evidencia que se haya levantado un varón, como por ejemplo el caso de Spurgeon, con esa unción y esa pasión por predicar. No me he visto tampoco que se ha levantado un varón como Jonathan Edwards, ni tampoco un varón como John Wesley, que eran personas que en su forma de ser eran muy parecidas a sol del día de hoy a las personas que se ven por ahí como común y corriente. Entonces, siempre hemos dicho que no es un caso meramente que tenga que ver con la apariencia física, aunque es importante. Es súper importante, y la importancia de la apariencia física la podemos citar en otro video, en otra entrevista, en otro contexto. Pero aquí lo que queremos citar es que es un error nosotros queremos nomenclarnos con el mundo, pero de igual forma es un error nosotros satanizar, considerar como representantes del diablo aquellos que quieren hacer un buen trabajo para el Señor y que quizá discrepan de nosotros simplemente por su estilo de vestimenta, por su forma de ser. Si tú notas, la única diferencia que existe entre una persona llamada liberal y una persona llamada conservadora radica en el hecho de la apariencia física. He visto, en estos días estaba estudiando a una agrupación llamada Generación 12. Si mal no recuerdo, son de Colombia, aunque también tienen unos cuantos integrantes, digamos, norteamericanos, colombianos, están ligados ahí, estuve investigando. Y son unas canciones que honestamente te conectan con el cielo. Son unas canciones que te conectan con el Padre, que te llevan al más allá. Son unas canciones que se interiorizan en ti y te hacen sentir cosas que tú jamás has sentido. Unas canciones del mismo cielo, letras que tienen que ver con la Biblia de manera directa. Es algo increíble, súper increíble. La forma en que esa gente canta, la forma en que esa gente transmite el mensaje de Dios por medio del canto. Son salmistas realmente ungidos. Sin embargo, su apariencia física discrepa de lo que normalmente la iglesia conservadora aquí en la República Dominicana considera como personas cristianas genuinas. Sin embargo, cuando usted estudia la vida de esas personas, o cuando usted denota la vida de esa persona a través de las canciones que ellos cantan y cómo la cantan, usted puede ver que son personas íntegras, usted puede ver que son personas que realmente tienen una relación muy personal con el Padre, porque para cantar lo que cantan y decir lo que dicen, como lo dicen, lo que transmiten solo y únicamente puede venir cuando una persona tiene una relación con el Padre de manera muy pero muy personal. Entonces, teniendo tanta unción, siendo tan ungidos, teniendo tanto de Dios, nosotros venir a discriminarlos simplemente por la forma en que visten, eso es algo que tenemos nosotros que analizarlo para no errar en lo que tiene que ver con el fanatismo, no errar en lo que tiene que ver con el extremismo, que sería algo realmente paupérrimo en cuanto a lo que tiene que ver con una buena vinculación de cristianos de una rama con cristianos de otra. Nosotros debemos respetar, estamos llamados a respetar. Dijo Benito Juárez, ese gran pensador
mexicano, si mal no recuerdo, que entre los pueblos, que tanto en los pueblos como entre las personas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo no estoy llamado tanto a soslayar, a calificar o a discriminar o a criticar a personas que discrepan en su forma de ser conmigo, ya sea en su forma de vestimenta, en su estilo de vida. Lo que yo estoy llamado es a orar por aquellas personas que no están caminando de acuerdo como yo creo que deberían caminar, y simplemente limitarme a tratarlos con amor y a tratarlos con respeto, que es lo que se debe hacer en todo caso. Dios se va a encargar en su misericordia de completar y de hacer su obra. El libro de Hechos dice que Dios se agrada de toda persona que en toda nación y en toda lengua, que en toda cultura hace su voluntad y le agrada en palabras y de todo corazón. Así que debemos nosotros cuidarnos y entender cuál es el trasfondo del evangelio que aquí en la República Dominicana nosotros tenemos. Viene un despertar, viene un nuevo avivamiento y esperamos nosotros formar parte de todo eso que se aproxima. Así un despertar como en la época de Billy Graham, que era un predicador de masas, que predicaba la palabra por todo lo alto, y cuando veíamos su forma de ser, su apariencia física, también podía discrepar de lo que era la forma de ser o la forma de llevar el evangelio aquí en la República. Es un país pequeño, relativamente pequeño, es un país relativamente atrasado en comparación con las primeras potencias del mundo, y debemos reconocer que hemos sido uno de los últimos en recibir el evangelio de la salvación. El evangelio llega aquí, recordemos, después de Inglaterra, después de Francia, después de Europa, prácticamente completo, ¿no? Después de los Estados Unidos. Nosotros somos una generación que recibió el evangelio prácticamente de último, y que estamos haciendo la diligencia de poder vivirlo de manera que se tiene que vivir, pero entendamos que vivimos el evangelio que vivimos producto de quienes nos trajeron el evangelio. Si otras personas hubiesen traído el evangelio, quizá las cosas se hubiesen visto de una manera diferente, y quizá lo que nosotros llamamos pecado con tanto ahínco y con tanta fervorescencia, quizá lo hubiésemos llamado de otra manera. En todo caso, la Biblia dice en el libro de Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Así que vivamos el evangelio, amemos a Cristo y aprendamos nosotros a conllevar a las personas que no son iguales que nosotros, pero que sí aman a Dios y lo están dando todo por Él. Que Dios les bendiga mucho.